Vamos a mirar el siguiente ejercicio, que consiste en clasificar cada una de las siguientes expresiones algebraicas de acuerdo con la cantidad de términos. Tenemos este primer ejercicio donde observamos 1, 2 y 3 términos. Por lo tanto, esta expresión algebraica se clasifica como un trinomio. Miremos los coeficientes de los términos. Para el caso del primer término, el coeficiente es menos 2 séptimos. Para el caso del segundo término, el coeficiente es 8 quintos. Observamos que es positivo. Y en el tercer término tenemos como coeficiente menos 10. Vemos que no tenemos parte literal. Entonces es como si las letras tuvieran exponentes 0. En este caso, este término numérico que no tiene letras recibe el nombre de término independiente. Entonces, en todo polinomio, el término numérico que observemos sin parte literal se va a llamar término independiente. En este segundo ejercicio observamos un solo término. Por lo tanto, tenemos una expresión algebraica llamada monomio. Y en este caso, observamos también que el coeficiente de este monomio es menos 25. En este tercer caso, tenemos la presencia de 1, 2, 3, 4 y 5 términos. Por lo tanto, esta expresión algebraica se clasifica como un polinomio de 5 términos. Miremos rápidamente los coeficientes. Para el primer término, el coeficiente es 45. Para el segundo término, el coeficiente es 11. Para el tercer término, el coeficiente es menos 2. Para el cuarto término, el coeficiente es 18. Y para el quinto término, el coeficiente es menos 17. En esta cuarta situación, observamos 1 y 2 términos. Entonces tenemos un binomio. Recordemos que binomio es la expresión algebraica que tiene dos términos. En este caso, el coeficiente del primer término es 9.5 y el coeficiente del segundo término es menos 120. Nuevamente observamos la ausencia de parte literal. Por lo tanto, este término menos 120 constituye el término independiente de este binomio. En esta quinta situación podemos observar 1, 2, 3 y 4 términos. Entonces tenemos un polinomio de 4 términos. Debemos tener mucho cuidado en estos casos porque los signos que separan un término de otro son estos que vamos a señalar. No son los signos que tenemos dentro de los paréntesis. Los paréntesis cumplen la función de protección. Entonces todo esto constituye un término, es decir, el primero. Todo esto constituye el segundo término. Vemos que los separa este signo de resta y así sucesivamente. Entonces no debemos fijarnos en los signos que tenemos dentro de los paréntesis, sino en los que están por fuera, separando un término de otro. Si revisamos los coeficientes, tenemos que para el primer término el coeficiente es 4, en el segundo término el coeficiente es menos 3, en el tercer término el coeficiente es
7 positivo, y para el caso del cuarto término el coeficiente es -1. No vamos a pensar que aquí hay coeficiente 0. Siempre que tengamos ausencia de coeficiente, entonces allí tendremos un 1 que no se escribe, pero que debemos saber que allí se encuentra presente. En esta sexta situación podemos observar la presencia de un solo término. Entonces tenemos el caso de un monomio. Debemos tener cuidado en este caso porque de pronto la primera impresión que nos llevamos es que hay una suma de dos términos y entonces podríamos pensar que se trata de un binomio. Pero, como decíamos en el ejemplo anterior, tenemos paréntesis que encierran esta expresión y a su vez se encuentra elevada al exponente 5. Eso la convierte en un solo término. Vamos a mirar cómo se puede reescribir esta misma expresión para determinar su coeficiente. Ella puede quedar como 1/3 de h más 2k y todo esto elevado al exponente 5. Entonces allí de pronto lo vemos mejor como un monomio cuyo coeficiente es 1/3. En esta séptima situación podemos observar 1, 2, 3 y 4 términos. Entonces tenemos un polinomio de 4 términos. Vamos a determinar los coeficientes de esta expresión, pero primero es conveniente reescribir el polinomio de la siguiente manera. El primer término nos quedaría como -1/4 de m. Recordemos que esta m tiene un 1 invisible a su izquierda. Entonces lo que hacemos es hacerlo aparecer para que quede claramente el coeficiente, que es -1/4. Pasamos al segundo término, donde la letra P también tiene un 1 invisible a su izquierda. Entonces hacemos notoria la fracción como 1/5 de P. En los otros dos términos se observan claramente los coeficientes y entonces ya podemos decir que en el primer término el coeficiente es -1/4, en el segundo término tenemos coeficiente 1/5 positivo, en el tercer término tenemos como coeficiente menos la raíz cuadrada de 3 y para el cuarto término tenemos como coeficiente el número pi. Recordemos que menos raíz cuadrada de 3 y pi son números irracionales, mientras que -1/4 y 1/5 son números racionales. Esto nos permite establecer que para un polinomio los coeficientes pueden ser cualquiera de los números reales, bien sea del conjunto de los números racionales o del conjunto de los números irracionales. Bien, en este video hemos visto 7 ejercicios de clasificación de expresiones algebraicas, haciendo énfasis en cómo determinar los coeficientes de cada uno de los términos. Y también hemos visto lo que es el concepto de término independiente de un polinomio. Recordemos que es aquel que no tiene parte literal.